Vamos a esperar unos minutos y comenzamos. Para que estén todos para comenzar a asignar los temas. Estoy revisando el orden de los trabajos, ya voy a comenzar a asignarlos, ¿ya? Un minutito. Ya está. Ok. Muy bien, señores. Vamos a comenzar. Voy a compartir con ustedes. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Los que están asignados al grupo de pictogramas, Maricielo, Blascano, ¿está? Sí, Está profesor, aquí estoy. Buenos días. el grupo de Denny Chipana, Sí, profesor. ¿ya? El grupo de Liliana Calderón, ¿ya? Voy a comenzar a Sí, explicar. profesor. Estoy admitiendo a todos. ¿Qué pasa? Escucho.
Escucho. Sally, algo decías. No, profesor, es que sí estábamos en el grupo de Liliana nada más. ¿Qué? Que sí estaba presente el grupo de Liliana, profesor. Ah, ya. Muchas gracias. Vamos a ver. Esta es la estructura para los programas de comunicación. O sea, esta es la estructura para todo lo que van a ser el tema de comunicación, llámese pictogramas, PECs, y lo que significa el tema referido a lenguaje de señas y sistema bimodal. Esta estructura es la siguiente. Tienen que poner primero la descripción del cuadro. Obviamente que todos comienzan con una introducción, ¿no? Después ponen la descripción del cuadro. Los que están en amarillo son los que van a hacer, los de pictogramas, van a hacer un programa para un caso de autismo. Los que están en verde son los de PECs. Van a hacer un programa para una persona con discapacidad intelectual severa. ¿Ok? Y los que están en este medio turqueso van a ser los de lenguaje de señas para sordomudos. ¿Está claro? Entonces, cada uno tiene su color, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Describen el cuadro, hacen una pequeña introducción del autismo, lo que le toca autismo, de discapacidad intelectual severa, lo que toca discapacidad intelectual severa, y los que tienen sordomudez también. Tienen que ver las características generales, o sea, ¿por qué se caracteriza el autismo? No tienen que usar los criterios diagnósticos, sino tienen que describir el cuadro, lo que significa, por ejemplo, cómo son en el área cognitiva, interpersonal, etc. Pero prestando sobre todo énfasis en las dificultades en el área de comunicación que presenta el autismo, los que tratan autismo, la discapacidad intelectual severa, también, y lo que tienen que ver sordomudos también, esta dificultad en el área. ¿Está claro eso lo que tienen que hacer? Esa es una parte inicial informativa. ¿Sí? Denme feedback. Sí, profesor. Ya. Ahora, después, como es un trabajo aplicativo, van a hacer una descripción de un caso. Si tienen un caso real, en buena hora. Si no, no se hacen problema. Buscan en internet alguna información y lo que van a colocar inicialmente son datos de filiación. Los datos de filiación son la edad, grado de escolaridad, constitución familiar, etc. Y siempre el grado de discapacidad intelectual, porque los autistas tienen discapacidad intelectual, los severos también, ponen el CI, la categoría, y el sordomudo no. Aquí ponen capacidad intelectual promedio, ¿no? Obviamente, y ponen el CI. Luego de describir estos detalles, van a poner el diagnóstico, ¿no? ¿Diagnóstico cuál es? Por ejemplo, autismo, discapacidad intelectual severa, sordomudo. Y van a precisar qué necesidades de comunicación presentan cada uno. O sea, por ejemplo, los que están tratando el tema autismo, arriba han descrito las dificultades. Ahora ven las necesidades. Una necesidad es, por ejemplo, que la persona hay que establecer un sistema de comunicación, ¿no? Porque adolece un sistema de comunicación. Entonces, una necesidad es establecer un sistema de comunicación. Otra necesidad puede ser el hecho que él puede establecer, expresar sus preferencias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu plato favorito, Tesalia, de comida? Lo hemos saltado, profesor. Entonces, si Tesalia no tiene ningún sistema de comunicación, ¿cómo yo o cualquiera de ustedes podría saber que le gusta el lomo saltado? Entonces, una necesidad no solamente es comunicar, sino comunicar tus preferencias, ¿cierto? Establecer un sistema que todos lo entendamos, otro que pueda establecer sus experiencias, que pueda narrar una experiencia, que pueda de repente tener elecciones, todo eso podría ser las necesidades que tiene en el ámbito de la comunicación.
Ahora, ustedes exploran por ahí, por ejemplo, simplemente y buscan necesidad de comunicación de las personas con autismo, discapacidad intelectual severa y sordomudos. De ahí pasan a lo que es la implementación del programa. ¿Ok? Sí, escucho, Denis. Profesor, ¿y cuántas necesidades de comunicación como máximo podemos poner? Las que encuentres, porque no creas que son demasiadas. Serán 4 o 5, ¿no? No son tantas. Porque la necesidad de comunicación tiene que ver con el hecho de satisfacer tus necesidades, por ejemplo, con el hecho de tus preferencias, con el hecho de establecer un código para ser comprendido por todas las personas. Entonces no son tantas, por si acaso. ¿Ok? Ok, gracias. Ya. Ahora, se supone que tú vas a responder a esta necesidad de comunicación con tu programa. Ahora, la implementación del programa es cómo lo vas a llevar a cabo. Ya tienes el caso, ya sabemos lo que es el cuadro que vas a tocar, ahora pasamos al programa. En el programa, lo que tú vas a establecer es, le vas a dar una denominación al programa en general. Puedes llamarlo sistema de comunicación basado en pictogramas para personas con autismo, por ejemplo, por decir un nombre, ¿no? Le puedes dar otro nombre si quieres, ¿no? Aprendiendo a comunicar. Ya eso es su creatividad. Yo no les tengo que dar el nombre, pero que me dé una idea de lo que voy a enseñar, ¿no? O sea, de lo que voy a trabajar. Ahora, el objetivo general, o sea, ¿qué pretendo alcanzar con mi programa? Por ejemplo, de intercambio de figuras. ¿Qué es lo que buscamos? Acá establezco un objetivo general, ¿no? Obviamente, el objetivo general tiene que englobar los objetivos específicos. Los objetivos específicos del programa, que estarán en función de la necesidad de comunicación, que dependiendo de ustedes, porque eso lo determinan ustedes, acuérdense que los objetivos específicos están en función directamente de cada etapa que consta el programa. Si el programa consta de 6 fases, obviamente tendremos que tener pues un promedio de 6 objetivos, por decir algo. Esto lo voy a volver a revisar la semana pasada, la semana que viene, por favor, con lo que ustedes hagan. ¿Ok? Después ponemos fases. ¿Cuántas fases tiene? Por ejemplo, para implementar mi programa, tengo 5 fases, 6 fases, 3 fases, 4 fases. Eso lo determinan ustedes. Y eso ya lo han venido trabajando. Por eso que van a coger parte de la información que han tenido anteriormente, ¿no? Ahora, luego de terminar las fases y precisarlas, porque acá simplemente lo que hacen es las enumeran, luego pasan directamente a la etapa 1. ¿Cuál es la etapa 1? Yo, por ejemplo, he sugerido algo para comenzar con lo que podría ser pictogramas, que también me puede servir a todos, ¿no? Lo primero que tengo que tener siempre es una identificación de los reforzadores, porque el programa tiene que comenzar con aquellos aspectos que son agradables para la persona. Porque si yo te doy algo que no te estimula, nunca me vas a entregar una tarjeta. Entonces, primero se identifican los reforzadores, se elabora una lista de preferencias, en anexos conozcan la lista de preferencias, presentan la prueba de entrada para saber cómo se encuentra, qué vocabulario tiene. Eso es para todos, porque hay chicos que ya tienen, aunque parezca mentira, si bien es cierto, no pueden verbalizar, pero ya tienen nociones de objetos. Entonces, cuando usted le da una tarjeta, inmediatamente lo parea, como hay otros que tienen muy poco. Luego de eso, por eso ustedes en su prueba de entrada seleccionan campos semánticos, ven cómo lo van a evaluar, ¿no? Ahora, hablan del objetivo específico, o sea, ¿por qué identificar los reforzadores? ¿Por qué hacer una prueba de entrada? Yo los he puesto juntos, pero ustedes pueden desdoblarlo, ¿no? Etapa 1, denominación, identificación de reforzadores y prueba de entrada. Puedo poner etapa 1.1, denominación e identificación de reforzadores. Pongo el objetivo, la metodología que voy a seguir, cómo lo voy a llevar a cabo, el material, el indicador de logro, o sea, qué es lo que me va a permitir saber que he logrado el objetivo, ¿no? Y el número de sesiones, ¿ok? Evidentemente la identificación de reforzadores y el número de sesiones es una. Ahora, una segunda etapa puede ser la denominación.
No lo sé. Ustedes, por ejemplo, perdón, una segunda etapa puede ser la que ustedes establezcan. Pero cada una de las etapas, si se dan cuenta, tiene un nombre, ¿cierto? Tiene una denominación. ¿Estamos de acuerdo? Denme feedback. ¿Van entendiendo eso? Sí, profesor. Ya. Entonces, cada etapa tiene un nombre. Luego paso a la segunda etapa. La segunda etapa puede ser trabajar, por ejemplo, qué sé yo, apareamiento entre la tarjeta y un estímulo concreto, ya. Objetivo específico, metodología, cómo lo voy a llevar a cabo. La metodología incluye las técnicas e incluye un poco la descripción del proceso. Pues el material, el indicador de logro, el número de sesiones. ¿Se entiende esto? Profesor, dijo que incluía técnicas, número de sesiones y qué punto más. No te escuché nada, se te escucha totalmente entrecortado. Ya, profesor, ¿ahí me escucha? Mejor, un poquito mejor. Ya. Le preguntaba, usted mencionó en metodología técnicas, número de sesiones y qué otro punto más. No, pero si lo estás viendo, está ahí escrito. En metodología he dicho Ah, descripción. descripción, cómo se desarrolla, y la técnica. ¿Qué técnica vas a utilizar? Aproximaciones sucesivas, apareamiento, ¿qué vas a aparear? Esa es un poco la técnica, ¿cierto? ¿Me Sí, escucho? profesor. Ya. Ahí describes el tipo de latencia que tiene que haber entre la presentación de la tarjeta y el estímulo que te van a entregar, etcétera. Eso es lo que describes. ¿Ok? De ahí pasas al material, indicador de logro, o sea, cuando tú supones que la persona consigue el objetivo. Por ejemplo, hay una fórmula que se utiliza mucho, es la cantidad, el número de ensayos, ¿ok? Se lo voy a poner aquí, que es una fórmula, pero la pueden usar porque sirve. Generalmente es así, ¿no? Porcentaje de éxito. Este es el porcentaje de éxito, que no tiene que ser literalmente como lo estoy poniendo, ¿no? Porque acá yo quiero ver su creatividad, pero esto es algo que se utiliza mucho. Porcentaje de éxito es igual. Aquí vamos a trazar, vamos a poner número de aciertos, ¿ok? Vamos a ponerle ahí debajo. Perdón. Número de aciertos. ¿Ya? Ven la línea, ¿no? Dividido entre lo que significa número de ensayos. Entonces tengo el número de aciertos número de aciertos dividido entre el número de ensayos, y esto de aquí por 100. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, fueron 10 ensayos y acerté 8. ¿Cuánto es el porcentaje de éxito que tiene? 80. 80%. Así es. Entonces, ustedes determinan, si quieren, cuánto es el porcentaje que tendría que acertar para que ustedes puedan considerarlo como cierto. Generalmente un porcentaje que se considera bastante óptimo es 90%. Con 90% se dice que el objetivo está logrado, entre 90 y 100. Cuando tiene un porcentaje de 70, 80, se dice que está en proceso. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque eso te va dando un criterio, ¿no? Entonces, tú vas a decir cómo vas a decir que esta persona cumplió con esta fase y pasas al siguiente. ¿Está claro?
Denme feedback. Señores, ¿está claro o no? ¿Podría volver a explicarlo, profesor, esa Sí, partecita? sí, por favor. No lo entendí. No le escuché bien a Rosa. ¿Qué dice Rosa? Se le escuchó mal. Disculpe, si podría volver a explicar esa parte del porcentaje de éxito. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Tú, por ejemplo, haces 10 ensayos que dé la tarjeta y le den el objeto. ¿Ok? De los 10 ensayos tuvo solamente 8 aciertos. Divides el número de aciertos, que es 8, entre 10 y lo multiplicas por 100. ¿Cuánto es el porcentaje de éxito? 80. ¿Y eso qué quiere decir? Que de 10 veces que le presentan un estímulo, él lo reconoce 8 veces. Entonces, muchos consideran que eso no es un criterio suficiente para decir que la persona tiene el objetivo logrado, porque tiene un índice de error de 2. Entonces, algunos creen que lo mejor es que tenga o 100 o 90. Esto quiere decir que falle una vez de 10 ensayos. Eso implicaría 10 ensayos, 9 aciertos. ¿Se entiende? Sí, Ah, profesor. Y ese porcentaje se coloca nada más en el indicador de logro, ¿correcto? te escucho mal. Denis, ¿me entiendes? Es que se te escucha písimo. Sí, se te escucha. ¿Está claro? Denis, ¿está claro? Jordana, ¿está claro? Sí, profesor. Eso es simple. Es bien simple. Antonio, escucho. Sí, profesor, la compañera mencionó si se ponía ese porcentaje en el indicador de logro. Por supuesto, por eso estoy poniendo la fórmula, mi amigo. Si no, ¿para qué pongo la fórmula de porcentaje? Porque tienes que indicar ese porcentaje logro. ¿Cierto o no? Sí, Dime, profe. Antonio. Por supuesto. Porque no vas a poner la cantidad de ensayos, sino pones el porcentaje de acierto. El porcentaje de acierto es 90. Eso lo estoy diciendo yo. Ahora, si ustedes creen que debe ser 100, es 100, pues, ¿no? Ahora, la cantidad de ensayos depende de lo que ustedes planteen, no yo. Esa es una fórmula que se utiliza, pero no es la única. Ustedes pueden tener otros criterios, ¿es cierto? ¿No? Eso ya depende de ustedes. Ahora, cuando cumple el indicador de logro, que significaría que la persona, por ejemplo, puede, de alguna manera, en función del objetivo, si el objetivo dice que el chico pueda aparear la tarjeta con el estímulo que lo representa, ustedes pondrán el indicador de logro, ¿no? Tendrá que tener un índice de acierto de, por ejemplo, ¿no? O tendrá que entregar siempre que se le presente el estímulo, la tarjeta que corresponde. Pero eso es un poco ambiguo. Por eso es preferible hablar de en el trabajo que ustedes han desarrollado, cuántos aciertos puede tener. Esto es más confiable. ¿Ok? Ya. La segunda etapa, ustedes pueden de alguna manera, la denominación depende de ustedes. Existen tantas etapas como ustedes lo piensen. ¿Ok? Ahora, acuérdense de que la intención es que la persona pueda llegar, por lo menos, de lo que son de las etapas que ustedes han visto. Por ejemplo, en el caso de autismo, que la persona pueda comunicarse, ¿no? Expresar sus necesidades, por ejemplo, solicitar cosas. Pero depende de... Ustedes tienen que hacerme la propuesta de cuál es el objetivo final y ver cuántas fases tiene. Para yo decirles, sí, está bien, o aumentale, debes cumplir más fases, etc. ¿Me dejo entender? Ustedes tienen que hacerme una propuesta en función del caso. ¿Está claro? Pero obviamente no van a poner 3 fases, pues sería ridículo. Tienen que ser por lo menos 5, mínimo. Te escucho, Denis. Entonces las etapas van a ir en función a la... O sea, el número de etapas va a ser en función al número de los objetivos específicos, ¿verdad? Por supuesto. Tú piensa en esto. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres lograr? Ya, yo quiero lograr, por ejemplo, si estoy trabajando con PEX, que él pueda expresarse empleando una construcción de una oración.
Ya. Entonces, ¿cómo voy a llegar ahí? Tengo que ir desagregando todos mis objetivos hasta llegar a ese punto. ¿Me entendiste, Denise? Sí, sí, profesor. Ya. Eso lo tienen ustedes de alguna manera en su trabajo anterior, ¿ah? Por eso lo que tienen que organizarlos en objetivo, indicador de logro, número de sesiones. Después casi todo el resto lo tienen, o sea, todos lo tienen. Hay que es organizarlo y aplicarlo al caso. ¿Ok? Ya. Una vez que terminan todo esto, obviamente, para saber si han conseguido sus objetivos, tienen que hacer una prueba de salida. La prueba de salida siempre es la misma que la prueba de entrada. Y tiene un objetivo específico, una metodología, y también tiene que ver con lo que es el material, el indicador de logro y el número de sesiones. Al final hacen sus conclusiones, por ejemplo, sobre el programa, que es lo que pueden concluir, ¿ok? Y dan algunas recomendaciones. Las recomendaciones podrían ser aquellos aspectos que consideran ustedes que posiblemente debieran de mejorarse, perfeccionarse, utilizar algo más, por ejemplo, favorecer la generalización, no sé, ya depende de ustedes. ¿Ok? ¿Está claro? En lenguaje de señas, por ejemplo, la alternativa, y por si acaso, acuérdense que ustedes lo van a hacer en vivo y en directo, porque esto les ponen, acá no hay video. Pero sí pueden editar un video, perdón, muy cortito de una parte del entrenamiento para ilustrar, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy hablando, bueno, en esta primera etapa será, y de repente un compañero suyo está simulando con otra compañera la actividad, y entonces tú le estás describiendo. Eso enriquecería, y eso daría puntaje desde el punto de uso de metodología, y lo que significaría uso de tecnología, mejor dicho. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. O sea, pueden recurrir a videos en la exposición que van a estar haciendo. Ya. Pero no es que pongan el video y no hablen. Tienen que poner el video y están hablando. El tiempo es aproximadamente 15 minutos. Más no. Ahora, el programa de intervención, entonces, ya del primer grupo, y los que tienen lenguaje de señas tendrán que hacer lo mismo. Es idéntico. La única diferencia va a ser, por ejemplo, que la persona pueda narrar una experiencia, ¿no? Utilizando señas, responder preguntas, por ejemplo, plantear preguntas. Entonces, hay que tener una fase de cómo elaborar preguntas, cómo responder preguntas, ¿ok? Y cómo desde el principio se le enseña la primera palabras, cómo se establece luego lo que son el manejo de los artículos, los pronombres, hasta lo que es terminar haciendo una oración y expresando una necesidad o narrando una experiencia. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya, más claro. Ya. Si se dan cuenta, la estructura es la misma, solo varía en el método que están trabajando. Los que tenían lenguaje de señas tuvieron esa debilidad, que tienen que poner la metodología, y la metodología se va a usar acá, porque acá es cómo enseñas cada cosa, ¿no? Por ejemplo, esto es querer. Entonces, yo tengo que asociar esto, el gesto, con lo que representa, ¿cierto? Casa. Entonces, la representación sola del gesto no sirve, sino que tiene que estar apareado con el objeto. Entonces, se presenta el objeto y se presenta la seña. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí dependerá qué objetos quieren ustedes enseñar. Y algo importante, el sordomudo generalmente nunca, cuando ustedes van a entrenarlo, llega sin señas. Llega con algunas señas. Ahora, la edad aproximadamente que pueden seleccionar, pues a partir de 6 años hasta un promedio de 15 años, más o menos. Es una etapa en la que hay que desarrollar más el lenguaje. ¿Está claro? Profesor, en cuanto a la prueba de entrada, me queda dudas cómo podría hacerlo para sordomudos. Es que una prueba de entrada
se caracteriza porque va a tomar aquellas áreas que contemplan los objetivos. O sea, ¿qué quieres lograr? Por ejemplo, yo quiero que tú aprendas a denominar objetos. Entonces, habrá un ítem que de repente tiene denominación de objetos de la vida cotidiana y que puedo presentar unos 10 ítems, por decir algo. Objetos de la vida diaria, por ejemplo, útiles de cocina, útiles de aseo, prendas de vestir, y evalúo a ver si tiene la capacidad, cuando yo le pregunto, señalar y decirme cuál es. Entonces, de esa manera, por ejemplo, yo sé que sabe la denominación, sabe qué es, pero no sabe cómo verbalizarlo. Entonces le digo, dime cómo se llama esto, por ejemplo. Estamos hablando de lenguaje de señas. La persona tendría que hacer una seña. Si no la tiene, ya sé que no tiene esas señas. Entonces, parte de mi programa es desarrollar eso y me doy cuenta que no tiene señas. Tiene muy pocas señas, tiene una seña, tiene 2 señas, no tiene señas. Encuesto, pregunto a la familia, mi prueba de entrada. ¿Cuántas señas tiene? ¿Cuáles son? Y pido que me las represente. Esa es parte de una prueba de entrada. Y al mismo tiempo, me doy cuenta si es que puede hacer una oración, si sabe hacer una pregunta. Si no sabe hacer una oración en una pregunta, entonces le pongo XX. Y en la prueba de salida, yo voy a tomar la misma prueba, pero a ver si es que sabe formular preguntas ahora y a ver si ahora me narra una experiencia. ¿Se entendió? Y algo, profesor, es que es un poco complicado, como Usted en caso nunca ha de hecho un una niño prueba de de entrada 6 en años. nada. Una prueba de entrada siempre es determinar el nivel de conocimiento que tienes sobre lo que te van a enseñar, sobre los objetivos que tiene tu programa. No, Si tu eso sí, programa, profesor, sino que pero, como es pero es que una señorita, población de sordomudos, perdón, es que esa es su creatividad, sí. ¿me dejo entender? Eso es su aporte. Yo no le voy a dar la prueba de entrada, pues. Le estoy sugiriendo cómo hacerlo. Entonces, Claro, usted debe profesor. partir de aquellos conceptos que son los más importantes. Por eso usted va a tener un acompañamiento, pero tiene que darme una propuesta. No es que yo le diga, mira, tienes que evaluar camisa, polo, zapato. No se lo voy a decir, no. Eso lo sabe usted. Eso lo sabe usted por su propia experiencia de vida. ¿Qué cosas son las necesarias que él tendría que denominar? ¿No le parece? O identificar, o reconocer. Por eso ahí viene su trabajo. Por eso es que es aplicativo. Porque yo le pregunto, si usted no sabe cuántas señas tiene, y usted termina diciéndome que tiene 20 señas, y yo le pregunto a la señora, ¿cuántas señas tenía? 18. ¿Su programa sirvió? No. Ah. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Que yo le tomé, por ejemplo, 20 señas, y no sabía qué representaban, y ahora conoce esas 20 señas. Entonces mi programa sirvió. Por eso hay una Claro. prueba de entrada y una prueba de salida. Y es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? El principio Sí, sí, profesor. es que lo que usted tiene que hacer es buscar información. Busque información. Todo programa comienza con una prueba de entrada. Todos. Siempre. Ahora ideen cómo hacen la prueba de entrada. Yo los voy a apoyar, pero quiero primero que piensen, apliquen conceptos. No que planteen la dificultad, sino planteen una alternativa. ¿Ok? Camila, te escucho. Ya, profesor, gracias. Camila, Profesor, en este caso, ¿sí? ¿Me escucha? sí, Sí. Ya, en este caso mi grupo nos ha tocado las adaptaciones curriculares. En ese caso, el pero todavía no he programa llegado va... ahí. Todavía no he llegado ahí. Solamente he terminado con los 3 primeros grupos. Ah, ok, Está profesor, disculpe. Ok, tranquila, ok, tranquila. He terminado con los 3 primeros grupos. Ahora ok, paso, profe. cada uno tiene una estructura un poco diferente. Muy bien. Ahora vamos al programa de intervención de TDA con H, trastorno negativista desafiante, trastorno explosivo intermitente, conductas disruptivas de autismo. ¿Van entendiendo? La estructura anterior es para el grupo que he dicho, PECs, pictogramas,
y lenguaje de señas. Esta estructura es para los grupos que estoy mencionando. ¿Está claro? Denme feedback. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya. Cada grupo tiene su estructura. Por eso es que en ningún momento he mencionado otros grupos más que esos tres. ¿Ya? Muy bien. Esta es la estructura de estos temas. TDA con H, trastorno negativista desafiante, trastorno explosivo intermitente, conductas disruptivas y lo que significaría, ya, esos son los cuadros. Ahora, igual que en el caso anterior, características generales. O sea, ¿por qué se caracteriza cada uno de los cuadros? Dificultades que presentan en el área social, si es adulto, porque el TDA con H es en la adultez, laboral, si es niño es educativo, y afecta el rendimiento escolar y familiar. Entonces, aquí van a describir, ¿ok?, al cuadro, por qué se caracteriza y qué dificultades presenta. De ahí pasan como punto 2, descripción del caso. Ya es el caso concreto. Primero hemos dicho cómo es el TDA con H y qué problemas tiene. Ahora vamos a presentar un caso concreto. Datos de filiación, edad, grado de escolaridad, todo lo que ustedes crean conveniente en datos de filiación. Como son normales, pueden poner hasta el nombre del colegio figurativamente, ¿no? Constitución familiar, si lo consideran importante, y si precisan las dificultades que presentan. Por ejemplo, ¿qué dificultad presenta? En el ámbito laboral, en el ámbito X. Ahora, cuando yo ya he puesto las dificultades, yo voy a organizar un programa dirigido a ello. Entonces, mi implementación del programa, punto 3. Programa, ¿qué nombre le voy a poner? Desarrollo de habilidades para la vida en personas con TDA. Normalizando mi conducta en TDA. El nombre que quieran, ¿me dejo entender? El nombre es el nombre del programa que ustedes dan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, había un programa de educación sexual que se llamaba, Conociéndome. Punto. Otro era, ¿recuerdan que había una cancioncita que era Sé cuidar mi cuerpo? Era parte de un programa, Sé cuidar mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Otro es, por ejemplo, dile no a la violencia, por ejemplo, en lo que era bullying, por decir algo. O sea, los nombres los ponen ustedes, no yo. Ahora, las áreas. Aquí es diferente, si se dan cuenta. Aquí hablamos de áreas, porque eso quiere decir las áreas en las que voy a intervenir. En el ámbito educativo, para el niño que tiene de repente TDA o trastorno de actividad desafiante o expresión intermitente, si es niño, social y familiar, por ejemplo. Los problemas se presentan en esas 4 áreas. Entonces yo voy a hacer sugerencias para manejar ello. Evidentemente, para el caso de conductas disruptivas, una área obligatoria es autocontrol. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esas personas estallan con Hulk. Entonces, podrían ponerle área autocontrol en general. ¿Se entiende? Denme feedback. ¿Las áreas de qué dependen? De cada cuadro. Yo les he puesto genéricas. Ahora, en el adulto, en el ámbito laboral, familiar, pareja y social. Ya precisé las áreas en donde voy a intervenir. Pongo área social, objetivo general. ¿Qué es lo que quiero lograr? Por ejemplo, el TDA con H puede ser que generalmente tiene dificultades para incluirse en grupos sociales porque de alguna manera es desatinado en sus opiniones, no tiene mucho filtro cuando habla. Entonces, mi objetivo general, por ejemplo, el área social, desarrollo de habilidades sociales, por ejemplo, podemos decir, desarrollo de habilidades sociales de tipo, y pongo ahí, ¿no? Realizar comentarios adecuados sin herir susceptibilidades de la persona. Se acabó. Ese es mi objetivo general. Le voy a enseñar todo eso. ¿Cómo lo voy a trabajar?
un objetivo específico. Que la persona comience haciendo comentarios sobre situaciones concretas, ¿no? Descripciones de situaciones, por ejemplo. Que emita una opinión sin calificar, ese puede ser otro objetivo. ¿Me dejo entender cómo lo voy a realizar? Role-playing, escenificaciones, no lo sé. ¿Van dándose una idea? Denme feedback. Hablen, señores, si no, no Sí, sé. profesor. Ya, es que tienen que decir. Ahora, en el área social, ¿cuáles van a ser mis fases? 1, 2, 3, por ejemplo, de repente. Para que esta persona realice comentarios pertinentes y medir susceptibilidades, lo desagrego en 3 partes, pongamos. ¿Okay? Las pongo, las fases, las etapas, cómo lo voy a trabajar. Igual, de ahí agarro y el otro área, escolar, rendimiento escolar o aceptación de los compañeros del aula, lo que quieran. Yo les estoy dando estas áreas sugiriéndoles, pero ustedes lo van a ir especificando. Esta es una propuesta, pero de la propuesta las áreas tienen que estar definidas. ¿Las áreas pueden variar? Sí, pero tienen que colocar áreas. ¿Está claro? Una vez que ya precisé el área, el objetivo general y mis objetivos específicos, igual que el anterior, las fases, paso la etapa 1. ¿Qué voy a trabajar aquí? Aquí lo he pegado, por eso no es lo mismo, ¿no? Pero sí puedo trabajar una prueba de entrada. Todos tienen prueba de entrada. Mi objetivo específico, mi metodología, mi material, mi indicador de logro, número de sesiones. Paso la etapa 1, la etapa 2, hasta que termino todas las sesiones y luego voy a mis conclusiones, mis recomendaciones. Acuérdense que siempre la última etapa es prueba de salida para ver si mejoró o no. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, con la información que tienen ustedes del TDA con H, se van a dar cuenta cuáles son las áreas que tienen problemas. Por ejemplo, de repente ustedes se dan cuenta de que tienen problema para organizar su trabajo. Estamos hablando del adulto. Entonces, nuestro programa, ¿en qué va a consistir? Enseñarle a planear. Vamos a enseñarle a planear actividades. Primero, ¿qué le podemos trabajar? Que determine el objetivo que va a seleccionar. Para eso, ¿qué metodología y estrategia voy a emplear? De repente, pues le digo que él identifique una tarea, la desagregue, etc. No le quiero seguir diciendo porque le estoy dando el tip yo. ¿Está claro? Pasamos Sí, profesor. al siguiente grupo. La implementación del programa de adaptaciones curriculares. Recién vamos a ver ese tema. Si se dan cuenta, esta estructura difiere un poco de la anterior porque aquí se habla de áreas. En el otro no se habla de áreas, porque el área es comunicación simplemente. Aquí hablamos de áreas porque son algunas áreas puntuales que son las afectadas. ¿Ok? Profesor, una consulta. Sí. ¿Se va a realizar una etapa o fase de acuerdo a cada objetivo específico? ¿Cómo? Vamos a realizar, digamos, una etapa o fase de acuerdo a cada objetivo específico. Claro, pero es que hay algo que quiero que entiendas. El objetivo general es el objetivo que persigue todo el programa. Ahora, para lograr el objetivo general, tú vas a dividir ese objetivo general en objetivos específicos. Los objetivos específicos pueden ser parte de cada fase. Como también esos objetivos específicos, de repente pueden desagregarse en subobjetivos. ¿Por qué? Porque de repente la fase 1 tiene, por decirlo de alguna manera, subfases. ¿Vas entendiendo la idea? Sí, la entiendo. Entonces, normal podría haber subobjetivos. Yo quiero que tú me hagas una propuesta. Lo que ustedes deben hacer para la siguiente semana es por lo menos traerme las áreas, por ejemplo, los otros equipos también traerme las fases, identificando los objetivos para conversar. Tienen que traer algo ya. Ya tienen que traer una estructura para comenzar a dialogar. ¿Les parece? Y ahí los voy a ir monitoreando, pues. Los voy a ir ayudando. ¿Ok? Te puedo decir, mira, el objetivo específico no es acorde con
con lo que estás planteando, hay que replantearlo. O mira, este objetivo es muy molar, muy grande, hay que descomponerlo. O está bien el objetivo y la actividad también. O el objetivo está bien, pero la actividad no va con el objetivo. Ahí yo lo voy a ir ayudando. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profesor. Ya. Vayamos a la implementación de un programa de adaptaciones curriculares. A ver, aquí. Esto va dirigido para ti, Camila. ¿Ok? Que estabas preocupada, ¿cierto? Camila Alexandra Huertas. Ya. Ahora, ¿cómo es el tema? Sí, profesor. Ya. Aquí yo le he puesto implementación de un programa de adaptaciones curriculares, pero ojo, el nombre lo ponen ustedes, ¿no? Dicho sea de paso que esto es para los curriculares, para los de acceso, está abajo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Está claro? Así que los de acceso, take it easy. Después de terminar con ellos, veo lo suyo. Ya. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que ustedes van a hacer primero es definir qué es una adaptación curricular, que eso lo tienen. ¿Cuál es la población objetivo? ¿Cierto? Si quieren, pueden definir las adaptaciones curriculares y las áreas que abarca. ¿Cuál es el objetivo general? O sea, ¿por qué es necesario hacer adaptaciones curriculares, por ejemplo? ¿Qué se persigue al hacer adaptaciones curriculares? ¿Ok? Si quieren poner algo más, me lo indican y vemos la pertinencia y lo incluimos. ¿Estamos de acuerdo, Camila? O sea, estoy abierto a sugerencias. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Ahora, la descripción del caso. O sea, ya sabe lo que es una adaptación curricular, ya sabe cómo es la población objetivo, ya se sabe el objetivo general. Si quieres, puedes colocar ahí las etapas, si quieres. ¿Ok? Y luego pasamos a la descripción del caso. Van a incluir a una persona que tiene discapacidad intelectual leve. Ahí está ya. ¿Cuáles son sus características generales? ¿Estamos de acuerdo? Las características, sus dificultades que presenta. Por ejemplo, de repente tiene problemas de cálculo, problemas de lectura, problemas de escritura, tiene problemas, por ejemplo, porque de repente tiene dificultades para, qué sé yo, expresar sus ideas, tiene problemas para tomar apuntes. Ustedes van identificándolas, las van describiendo. Todo eso sirve de punto de partida para hacer una adaptación curricular. ¿Ok? Precisan el nivel del CI también en características generales. ¿Ok? Ahora, para eso pueden buscar un caso que haya un online o de algún caso que conozcan del ente incluido para que lo puedan describir, ¿no? Ahora, los datos de filiación, por eso hablamos de edad, situación familiar, discapacidad intelectual, grado, diagnóstico, tipo de necesidades educativas especiales que presenta. Por ejemplo, ¿cuál puede ser un tipo de necesidad educativa que presenta? Realizar operaciones numéricas con, lo que significaría, por ejemplo, con apoyo concreto, porque no lo puede hacer de una manera simbólica. ¿Ya? ¿Qué otra dificultad tiene? ¿No? Por ejemplo, comprensión lectora. Entonces, dificultades para la comprensión lectora, lo que queremos hacer que es utilizar estrategias para que pueda entender mejor los textos escritos. Ya, se pone eso. ¿Me van entendiendo? El grupo de Camila, ¿me va entendiendo? Sí. Ya, perfecto. De ahí, ustedes identifican todas las necesidades. Pasamos al programa de adaptación curricular. ¿Qué hacemos? La primera etapa. ¿En qué consiste? Ustedes hicieron un buen trabajo, ¿se acuerdan que les dije? La adaptación curricular. Entonces, ahí tienen... Sí, sí, sí. Ahí tienen, ustedes tienen sus etapitas bien hechas. Entonces, simplemente lo que le van a aplicar es este caso. ¿Cuál es la primera etapa? Le dan el nombre. ¿Cuál es el objetivo que se persigue? Muy bien. ¿Cómo lo van a desarrollar? La metodología. El material. Lo describen. Y, por ejemplo, vamos a adaptarle el plan curricular de matemáticas. Perfecto. Primero yo tengo que decir qué materias voy a adaptar, ¿cierto?
O sea, digo, ¿por eso tengo que tener también una prueba de entrada de la persona o no? Sí. Ya, luego de hacer la prueba de entrada, yo determino en qué grado está. En el caso de ustedes, la prueba de entrada puede utilizar el EVA, que es una prueba que determina las habilidades que tiene el individuo. Entonces, ustedes plantean la edad, ponen ahí que se aplicará el EVA, mencionan las pruebas, las partes que tiene el EVA, por ejemplo, la estructura nada más, lo describen, y luego dicen que en función de esta prueba se desarrolló lo que fue, se determinó el nivel que se encuentra en cada grado, ¿no? En cada grado de conocimiento, por ejemplo. Por edad se le asignará el aula de segundo grado. Sin embargo, los contenidos curriculares que se le enseñarán sobre tales, ¿no? Y luego hablan de qué adaptaciones van a hacer para que él pueda aprender. ¿Está claro? ¿Sí o no? Denme feedback. Ahora, aquí sí me he equivocado en algo. Ustedes no tienen número de sesiones, porque en la adaptación curricular y lo que tiene que ver esto, ahí no tiene número de sesiones. ¿Por qué no tienen número de sesiones? Porque el chico está estudiando. Entonces, en todo caso, lo que ustedes ponen es qué tipo de adaptación van a hacer. Por ejemplo, una adaptación puede incluir el uso de calculadora. ¿Se entiende? Entonces, especifican el material, especifican el área de conocimiento que van a trabajar y cómo lo van a adaptar. Obviamente no van a hacer todo el plan curricular, sino van haciendo una idea de lo que podría ser algunas adaptaciones que se podrían hacer en matemáticas, algunas adaptaciones que se podrían hacer en el lenguaje de comunicación, algunas adaptaciones que se podría hacer, por ejemplo, de repente, en lo que puede ser comprensión lectora, etc. ¿Está claro? Profesor, pero esas adaptaciones vendrían a estar en la metodología. Por supuesto. Pero tú colocas aquí, etapa, por ejemplo, ¿no? Adaptación de asignatura de matemáticas. Claro. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar No sé. aprendizaje de sumas y restas. ¿Ok? Ya. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué material vas a usar? ¿Cuál va a ser tu indicador de logro? ¿Ok? Ya. Has dado, por ejemplo, de repente, 3 formas de trabajo en matemáticas. ¿Estamos de acuerdo? Ya. De ahí pasas al lenguaje y comunicación. Esa es un poco la idea. Pero previamente has dicho cómo se hace el proceso de evaluación curricular en este caso. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Ya, esa es la idea. Lo que yo quiero ver es cómo ustedes harían para enseñarle algunos conceptos, partiendo de la idea de la adecuación curricular. ¿Ok? ¿Sí? Por Sí, ejemplo, profesor. yo hago una propuesta, supongamos, creo que ustedes lo saben. Una persona en matemáticas puede tener 20 contenidos, pero como es discapacitada intelectual, no le van a enseñar los 20, ¿cierto? Van a disminuir. Entonces, de repente le van a enseñar 12. Entonces, de esos 12 que tú me precisas que son los que son el resultado de su adecuación curricular, tú seleccionas 3 y me dices cómo se los enseñas. ¿Me entienden? ¿Más claro? Dígame. Sí, profesor. Ya. Yo quiero una propuesta. Acuérdense, el número de sesiones no tienen ustedes, ¿ah? Porque eso no implica necesariamente el número de sesiones. Implica una metodología y una forma de enseñanza. Ahora, si creen que pueden poner número de sesiones, le ponen, pero no es tan exigente. Ya. Ahora, vamos, luego de terminar todo eso, poner las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Un poco eso. Una conclusión, ¿cuál puede ser? El hecho de hay que adaptar el material, no solamente el material, hay que adaptar las instrucciones, por ejemplo, qué sé yo, todo lo que ustedes crean conveniente que se debe hacer en un programa de adecuación curricular. ¿Y cuáles serían sus recomendaciones para llevar adelante un buen programa de adecuación curricular o de inclusión educativa? ¿Ya? ¿Ok? Sí, profesor. Ya. Ahora, un programa de adaptaciones de acceso. Definimos lo que es adaptaciones de acceso solamente. Las áreas que abarcan, la población objetivo, o sea, quién va dirigido,
¿Cuál es el objetivo general de las adaptaciones de acceso? Describimos un caso. Esta descripción del caso, en este caso yo he seleccionado a alguien que tiene parálisis cerebral. Vamos a ver sus características generales. Ustedes elijan el tipo de paralítico cerebral, de preferencia alguien que tenga silla de ruedas, para que se adapte más lo que son adaptaciones de acceso. Puede ser paraplegia o diplegia. ¿Qué características tiene el cuadro? O sea, ¿qué limitaciones tiene? ¿Por qué se caracteriza un parapléjico? Es un paralítico cerebral parapléjico. ¿Qué dificultades presenta? Nuevamente, ya han identificado todo esto. Pasamos a datos de filiación. La edad, la constitución familiar, el grado, porque estamos adaptando a un paralítico cerebral que es inteligente. O sea, no tiene una limitación cognitiva. Va a tener una limitación de comunicación y una limitación motora, pero no cognitiva. Después, lo que significaría la discapacidad intelectual, si presentara, pero hemos dicho que no tiene, entonces eliminamos esto, porque tiene inteligencia normal. ¿Está claro? ¿Sí? El diagnóstico sería PC, es el diagnóstico médico en este caso, el tipo de necesidades educativas especiales que presenta este caso, y luego el programa de adaptación de acceso. Aquí en el programa de adaptación de acceso vienen lo que son las sugerencias para la adaptación del mobiliario, todo lo que puedan decir, las adaptaciones del material educativo, todo lo que puedan decir, la eliminación de las barreras arquitectónicas, cuáles y cómo, y qué sugerencias dan. Y también les he sugerido a sus compañeros anteriores que tengan una etapa previa de sensibilización. ¿Por qué es importante la sensibilización? Porque primero que estos chicos tienen necesidad de ser apoyados por otros a veces. Por ejemplo, se le cae un lapicero, no entiende la explicación. Entonces, los alumnos tienen que tener cierta sensibilización. Entonces, ¿cómo se desarrollaría un programa de sensibilización con respecto a el tema de parálisis cerebral dirigido a estos alumnos que estudian con este chico? Luego, conclusiones y recomendaciones. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya. Muy bien. Ahora, continuando. Ahora este es el programa de intervención. ¿Ok? Temprana. Descripción del cuadro, porque es el programa de intervención temprana para autismo. Es autismo, características generales. Acuérdense que la intervención temprana abarca de 0 a 5. Por lo tanto, tienen que describir a la persona que tiene autismo en esa edad, cuáles son sus dificultades generales que presenta, que van a ser lenguaje, conductas estereotipadas, hiperactividad, etcétera, todo lo que identifiquen. Después, lo que significaría la descripción del caso, o sea, el caso que vamos a atender, qué características tiene este caso, ¿ok? Luego, lo que vamos a poner son los datos de filiación, edad, constitución familiar, lo que ustedes crean conveniente. Obviamente el tipo de discapacidad intelectual lo precisan. ¿Por qué? Porque si es autista tiene que tener discapacidad intelectual. ¿Y cuál es su diagnóstico? Sería autismo, ¿no? Autismo con discapacidad intelectual tanto. Implementación del programa es el programa, la denominación del programa, las áreas que tiene este programa, porque esto es importante precisarlo. ¿Ok? Eso es muy importante. Después, ¿qué ponemos? Las áreas deficitarias las hemos identificado aquí para ustedes. Obviamente es lenguaje,
¿cierto? Otra, ¿cuál puede ser? Una es lenguaje y comunicación, ¿cierto? Esa es una gran deficiencia que tiene. Ahora, yo especifico qué problema tiene el lenguaje y comunicación arriba, y por lo tanto, cuando ya lo he descrito al caso, yo sé que tiene un problema de colalia. Entonces, voy a hacer mi programa dirigido a desarrollar la comunicación espontánea. Entonces, cuando ya establezco yo el área, determino el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Desarrollar una forma de comunicación espontánea. No es que repita, sino que ya pueda contar una experiencia, por ejemplo, objetivo general. ¿Cómo voy a trabajarlo? Aquí pongo lo que significaría los objetivos que quiero lograr, específicos, las fases y etapas. Eso es en lenguaje, por ejemplo, área de lenguaje y comunicación. ¿Ok? Desarrollo las etapas y luego paso a otra área, social. Porque quiero que interactúe con niños. ¿Ya? También, igualito, pongo mi objetivo específico, ¿ok? Pero evidentemente tengo que colocar esto primero, el objetivo específico, la metodología, el material. Ahora, si se dan cuenta que hay una característica particular. Cuando yo hablo de área, por ejemplo, lenguaje y comunicación, planteo objetivo general, porque tiene que haber un objetivo general por cada área. Aquí, área social, objetivo general. ¿Qué es lo que quieres lograr? Y luego también tus objetivos específicos y tus fases para esta área. ¿Ok? Y luego pones ya directamente el área, pasas a la etapa, la denominación, objetivo específico, metodología, material, indicador de logro y número de sesiones. Y así sucesivamente, hasta que ustedes son los que me determinan las áreas de acuerdo al problema. Y en función de eso lo conversamos la próxima semana. Y vemos también las conclusiones y recomendaciones. ¿Está claro? Denme feedback. Sí, profesor. Ya. Ahora, este es el programa de intervención para conductas disruptivas, que es igualito que el anterior, ¿no? Ya lo expliqué arriba, así que esto está de más. Pero la única diferencia es que acá yo sugería, ¿no? Esto se lo voy a dejar porque también lo pueden utilizar. Es igualito, disruptivas, descripción del caso, implementación del programa, programa de denominación, 3.2, o sea, ya denominé el programa, defino lo que es directamente la conducta disruptiva que voy a trabajar, ¿no? Por ejemplo, una conducta disruptiva que yo voy a trabajar es un programa para conductas agresivas, el objetivo, ¿no? En este caso, nuevamente, tengo un objetivo general, ¿cierto? Un objetivo general. Tengo los objetivos específicos que quiero lograr y luego lo que paso es, si quiero llamarlo así, fases o etapas. De repente esto tiene 2 etapas. No sé cuántas etapas ustedes darán, porque de repente puede ser que tenga simplemente, por decir algo, que para y emite gritos en el aula. ¿Ok? Entonces de repente tiene 1 o 2 etapas, punto. Una etapa que puede ser, por ejemplo, cómo elimino la conducta y luego cómo generalizo la conducta. Y se acabó. 2 etapas. Por decir algo. En conductas disruptivas, ¿no? Entonces, tengo mis objetivos específicos para conductas disruptivas, mis objetivos para las conductas autoestimulatorias, todo eso. Conductas autoestimulatorias, objetivo específico también. Igualito. Número de sesiones, logro. Yo he puesto 2, pero obviamente depende, pues, porque las conductas disruptivas pueden ser más, ¿no? Ustedes se especificarán de acuerdo al caso cuáles son las que van a trabajar. ¿Está claro? Si se dan cuenta, es hacer un programa de modificación de conducta para eliminar la conducta de evitar, la conducta de correr,
la conducta, por ejemplo, de autoestimulatoria y mirarse las manos. Entonces ustedes la van a especificar. ¿Está claro? Los de ese grupo, por favor. Sí, profesor, está claro. Ya. Sigamos. Tienen que hacer una propuesta para la próxima semana. Implementación de un programa de colocación laboral. A ver, ¿dónde está? Creo que hasta ahora no veo ninguno. Ya, después viene habilidad social. Ya. Ustedes tienen un tema más. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Igual, definir lo que es la colocación laboral. Es como una parte teórica mínima que tiene que ver siempre, ¿no? La definición de colocación laboral. ¿Qué entendemos por colocación laboral? En otras palabras. Población objetivo. Podemos colocar ahí si queremos las etapas también. También es válido. El objetivo general, que es lo que se persigue en general al hacer que las personas con discapacidad trabajen. Después de allí, algo importantísimo es la descripción del caso, una persona con discapacidad intelectual, ¿ok? Leve o autismo, puede ser uno u otro. Las características generales también del caso. Luego viene la descripción del puesto. Acá es un poco diferente. ¿Y por qué tienen que hacer la descripción del puesto? Porque en función de las características del puesto, yo tengo que darme cuenta si la persona reúne o no las condiciones, ¿no? Entonces, para ello, yo lo que voy a hacer es una descripción del puesto. Por ejemplo, podemos poner aquí la denominación del puesto. Puede ser reponedor. Reponedor de productos alimenticios he puesto la denominación del puesto, ¿ok? Entonces, yo le he puesto aquí denominación para que sepan. Obviamente a la hora de ponerlo lo retiran, solamente ponen reponedor. Puede ser service, o sea, encargado de mantenimiento de baños, por decir algo. ¿Ok? Pongo. ¿Cuáles son las características físicas mínimas que requiere el puesto? Tanto físicas, cognitivas, de comunicación, lenguaje y sociales. Las físicas pueden ser el hecho qué tipo de praxia necesita, ¿no? Por ejemplo, para coger la escoba, necesita, por ejemplo, tener coordinación con ambas manos, ¿no? Tener una secuencia temporal para saber adelante, atrás, costados, ¿cierto? Entonces hablamos de aspectos cognitivos, aspectos físicos, de comunicación, si es que tiene necesidad que hablar o no. De repente no tiene necesidad que hablar, pero sí tiene necesidad de saber los nombres de los útiles o utensilios que va a implementar. Y también qué características sociales. ¿Va a trabajar solo? ¿Va a trabajar en equipo? Todo eso, cuando han determinado del puesto, pasan ustedes ya a la etapa de colocación laboral. ¿En qué consisten las etapas de colocación laboral? Eso depende un poco de cómo ustedes han venido manejando sus etapas. ¿Está claro? Una primera etapa puede ser la selección de postulante, después lo que es la capacitación, la inducción, la capacitación. Después de la capacitación viene directamente lo que es ya la colocación. Después de la colocación viene lo que es el seguimiento, ¿no? Todo eso tiene un objetivo, una metodología, un material, un indicador de logro y de conversación. ¿Se entendió? Sí, profesor, todo claro. Ya, conclusiones y recomendaciones. Ahora, esto, como yo lo estoy planteando aquí, de las etapas, es una propuesta. También ustedes pueden hacer una contrapropuesta. Lo que quiero que entiendan, este es un esquema inicial para que comiencen a trabajar. De acuerdo a lo que ustedes vayan trabajando, pueden hacer una propuesta y podemos irlo flexibilizando. ¿Y eso de qué depende? De su creatividad.
de cómo le están dando forma. ¿Entienden? Denme feedback. Para todos, ¿ah? No es una estructura definitiva, es una propuesta que podría modificarse de acuerdo a sus aportes. ¿Sí? ¿Claro? Sí, profesor. Ya. Con eso nos faltaría solamente el grupo de habilidades sociales. Ya, vamos a poner aquí. Nuevamente. Como es un programa, se parece mucho al primero. También se podría parecer al programa de intervención temprana. ¿La intención cuál es? Vamos a ver. Programa de habilidades sociales. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con este programita? Para esto lo que nosotros vamos a hacer primero es describir, es un programa de habilidades sociales. ¿Se acuerdan para qué grupo de casos era? Era para Asperger, ¿se acuerdan? ¿Está el grupo de habilidades sociales? Sí, profesor. Ya, era para Asperger. Nuevamente, características generales. ¿Qué dificultades presentan en el área ya no de comunicación, cierto? Sino ¿qué serían? De habilidades sociales. O sea, ¿qué problemas presentan en esta área ellos? La tipifico. ¿Sí? Ya, de ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Descripción del caso, pues. Igual que hace un ratito. ¿Por qué describo el caso? Porque es un programa que se implementa para alguien. Entonces, ustedes van a describir a la persona que tiene Asperger, ¿no? Entonces, ustedes van a indagar cuáles son las dificultades que ya lo tienen en las habilidades sociales que tienen. Describen datos, edad, grado de escolaridad, constitución familiar, lo que crean pertinente. Yo siempre considero constitución familiar porque es un recurso. Porque acuérdense que los programas no terminan solamente donde se están implementando, sino que tienen que plantearse también para la casa, ¿no? Entonces, descripción del caso. ¿Tiene discapacidad intelectual? No, porque todos los Asperger tienen inteligencia normal, ¿cierto? ¿Me equivoco? Díganme. Pongo ese ahí. ¿Ok? Pongo si está estudiando en la universidad, etc. Pongo el diagnóstico. ¿Ok? ¿Y qué necesidades tiene en este caso en particular en habilidades sociales? ¿Estamos de acuerdo? ¿Van entendiendo? Denme el feedback. Sí, profesor. Ya. Ahora, la implementación del programa. El programa le doy un nombre. ¿Qué es lo que quiero lograr? Los objetivos, el objetivo general. Establezco objetivos específicos. Por ejemplo, objetivos dirigidos a comunicación, objetivos dirigidos de repente a relaciones sociales propiamente dichas. Ahora, eso, para hacer estos objetivos, ustedes van a tipificar si se encuentra en habilidades básicas, intermedias o avanzadas, usando la clasificación que emplearon. ¿Sí? Ustedes tienen una clasificación, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, eso van a usar. Entonces, en función de esas habilidades que ustedes van a determinar, el Asperger podría estar en intermedias, van a determinar ustedes sus objetivos. ¿Ok? De ahí establecen lo que significaría las fases o etapas, ¿no? Ahora, si gustan y creen conveniente, ponen las áreas. Conversacional, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, emplear o realizar comentarios pertinentes, por ejemplo, asertividad, etcétera, lo que ustedes crean conveniente. De acuerdo a eso, autocontrol. Ustedes van a establecer lo que son las fases para trabajar cada una de esas áreas.
¿Ok? Obviamente tendrán que tener una prueba de entrada, forzosamente, que permita saber las limitaciones que tienen. Luego, objetivo específico, descripción de la técnica, material, indicador de logro. ¿Ok? Criterios, exactamente igual que todos. Tu prueba de salida, tus conclusiones y recomendaciones. ¿Está claro? Ah, todo trabajo tiene que tener bibliografía al final. Y tengan cuidado que también se va a pasar el Turnitin, ¿no? Aunque acá realmente no hay mucho que decir que sea copy y pega, pero tienen que tenerlo en consideración. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Señores, hablen. Todo claro, profesor. Ya. La próxima semana traiga un esquema para comenzar a correr ya, para comenzar a ir armando. ¿Ya? Y planteen sus preguntas de acuerdo a lo que, cómo lo están trabajando. Deben comenzarlo a trabajar ya, porque ¿cuánto nos falta para el examen? Estamos en la semana 12, ¿me equivoco? Sí, sí, profesor, estamos en la 12. Ya. Entonces, tenemos que correr porque nos quedarían como 3 semanas nada más. Hay que avanzar rápido. ¿Ya? Comiencen a trabajar. Muy bien, señores. Eso es lo que tienen que hacer todos en sus grupos. Yo les pido un favor. Para evitar malos entendidos, porque a veces hay algunos que no colaboran, etcétera, ustedes me van presentando como un reporte semanal de quiénes han trabajado y quiénes han ayudado. ¿Por qué es importante esto? Porque si alguien no se está comprometiendo, ya es su problema, pues. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Él solito se va eliminando. Porque no es cuestión que trabaje el último día, pues. ¿No les parece? ¿O me equivoco? De esta manera van marcando la pauta desde el principio. ¿Ya? Difícil, fácil, ¿qué les parece el trabajo? Opiniones. Fácil, pero extenso. Depende cómo tú lo plantees. Por eso, lo que a mí me interesa es ver cómo lo van a plantear. Y yo les diré bien, ¿no? E inclusive, de repente, si es demasiado extenso, recortamos algunas fases. ¿Me dejo entender? Si fuera demasiado extenso en el PEX, no vamos a hacer toda la fase del PEX, cortamos en una parte. ¿Me dejo entender? Porque todo dependerá de tu prueba de entrada, es decir, dónde lo tipificas, cómo se encuentra. Por ejemplo, en habilidades sociales, tú vas a determinar qué habilidades vas a trabajar. Ni siquiera lo voy a decir yo, lo vas a decir tú. Tú vas a decir, bueno, yo quiero trabajar 2 habilidades sociales. Muy bien, yo te digo, está bien, lo acepto. Pero dime, ¿qué habilidades vas a trabajar? ¿Cuáles son los objetivos por cada habilidad? Entonces, de acuerdo a eso, yo te digo, ya está bien, 2, estás trabajando 5 objetivos, y 5 está bien, suficiente. Como puede ser que tú me digas, voy a trabajar 5 áreas y voy a trabajar un objetivo de cada una. Ya, muy bien, lo revisamos y puede dar viso. Depende de la propuesta que hagan cada uno de ustedes. O sea, cada grupo va a hacer una propuesta. Y ahí radica la creatividad, pudiéramos decir, la capacidad para redactar, porque tiene que ser entendible. Y acuérdense que lo van a exponer. Y yo les voy a preguntar, cuando expongan, ¿por qué eligieron esa habilidad? ¿Por qué no esta otra? Porque en la descripción del caso podría haberse visto esta área, ¿cierto? Ustedes me sustentarán. ¿Por qué era más beneficioso trabajar esta área y no esta otra? Porque de repente esta área podría haber sido más importante porque sirve de base para la anterior. Entonces, ustedes van a demostrar ahí su conocimiento que tienen de habilidades sociales, por ejemplo, o lo que hacen adecuación curricular, por qué implementan de tal manera, por qué, por ejemplo, tienen que considerar los criterios de evaluación,
cómo será la prueba. Todo eso es importante. Por eso yo quiero que organicen la información que tienen y la que no tienen, búsquenla y lo van armando y me van trayendo una propuesta. ¿Les parece? Sí, profesor. La Sí, próxima profesor. semana vamos chequeando eso para ver cómo va. ¿Sí? Este es un trabajo más aplicativo y es un trabajo más creativo. Aquí no es tanto copio, resumo, no. Acá es armo, estructuro, creo. Por eso esto es más importante. Por eso yo le decía, la primera parte sirve de basamento teórico. La segunda es cómo lo hago. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es como cuando tú ves una clase de cocina, la ves, ¿no? Y te pregunta cuáles son los ingredientes, lo pones. Pero una cosa es decirte eso, y otra cosa es cuando tú pones cocina a fuego lento, y otra cosa es, a ver, cocina a fuego lento. ¿No es distinto? Ya no es teórico. Se aterriza. Pero si has hecho una buena práctica teórica, es más fácil. ¿Sí? ¿Algún comentario, por favor? ¿Alguna duda? Los escucho. Ya, Denis está de acuerdo. Es un trabajo creativo. Todo claro. Ya, Gabriel también. Muy bien. Yo tengo expectativas en su trabajo porque es un trabajo interesante. Es un trabajo, le vuelvo a repetir, donde acá ustedes eligen el caso. Ni siquiera yo te lo doy. Tú vas a elegir el caso, me lo vas a escribir. Yo creo que por lo menos la próxima semana tienes que tener el caso y tienes que tener identificados tus objetivos. Y de ahí ya vamos armando. ¿Parece? Caso, objetivos. Y de ahí vamos corriendo. ¿Sí? En todo caso, Stephanie. Se ha quedado perpleja, Stephanie Parión. No, sí entendí con respecto a mi tema. Tesalia, ¿todo claro? Tesalia, Sí, profesor. Todo claro, profesor. entonces, comienzan a trabajar. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a salir un poquitito más temprano el día de hoy. Y aprovechen más bien para organizarse. Yo creo que ya deben comenzar a organizarse. Es necesario comenzarlo a hacer. ¿Ok? Muy bien. Estamos saliendo solamente 6 minutos antes si no hubiera ninguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, estamos terminando el día de hoy. ¿Ok? Muy bien, chicos. Eso es todo. Y hasta la próxima semana. Comienzan a trabajar. Nicole, ¿quieres decir algo? Sí, profe, para culminar nomás, la parte del caso, ¿tiene que ser necesariamente una persona real? ¿Cómo? ¿Un En caso el real? caso, ¿Tienes un caso real? Mejor, porque es más ya. exacto. Pero si no, tú puedes buscar online un caso y en función de eso puedes armar tu caso. ¿Me dejo entender? Ya, ok. Ya, profe. Sí. Esto no es un caso concreto. Lo ideal sería, pero el problema, yo les pregunto a todos ustedes, conseguir un caso en las condiciones que estamos es muy difícil, ¿o me equivoco? Sí, de hecho sí. Si alguien tiene un conocido así, puede tomarlo y puede obtener sus datitos. Sería mejor, es más rico todavía. Porque es una situación concreta y que va a tener una aplicabilidad y una ayuda para él. ¿Sí? ¿Quedamos así? Sí, profesor. Ya. Muy bien, chicos. En todo caso, nos estamos reuniendo la próxima semana. Chao con todos. Gracias, profesor. Gracias, Chao. profesor. Buen día. Chao. Hasta luego, profesor. Chao, chicos. Hasta luego, profe.